Hola a todos, Erka y bienvenidos al nuevo avance y video de análisis de nuestra serie. ¿Qué pasará en el nuevo episodio de nuestra serie? ¿Ryan se llevó a su bebé? ¿Resultará que es Fusun quien quema los cimientos? ¿Podrá Fusun llevarse a Arya con ella? ¿Qué pasará entre Miran y Cian? ¿Se revelará el verdadero rostro de Dilsa? Te recomiendo que mires este video con atención hasta el final, para no perderte las respuestas a todas y los detalles en los próximos episodios. En primer lugar, si no quieres que nuestra serie sea definitiva y además puedes dar a luz al bebé Ryan de forma saludable, no olvides compartir nuestro video. Después de enterarse de la situación de Miran, Ryan se molestó mucho. Aunque quería matar a Fusun sin saber qué hacer, no quería hacerlo debido a su promesa a Ryan. Le prometió a Ryan que los salvaría. Después de buscar todo para tener éxito, Turan encuentra a un médico llamado Akdemir. Cuando va al médico, le explica la situación. Sin embargo, el médico no acepta y ahora no tiene esperanzas. El acortamiento oportuno requiere que tomen una decisión con Ryan y, al final, Umut decide tener el bebé. Cuando Ryan va a la sala de operaciones, Turan llama al médico Miran y le dice que puede salvar a Ryan y al bebé Umut. Miran quiso detener la operación corriendo, y cuando ingrese al quirófano, verá que Ryan no se llevó al bebé. Porque Ryan quiere dar a luz a este bebé pase lo que pase. Por lo tanto, no permitirá que se lleve al bebé y, a partir de ahora, el médico de Turan se hará cargo de la situación de Ryan. Ryan no quiere ser malo con nadie por su situación. Tanto es así que después del incendio de la Fundación Umut, no se quejaron de nadie. Aza sabe que fue Fusun el responsable del incendio de la Fundación Umut. Sin embargo, no le dirá nada a Miran en este momento. Fusun, que ya no puede ganar a Aza con esto, continuará atacando a Miran en cada oportunidad. Sin embargo, si la Fundación Miran se da cuenta de que es Fusun, esta vez realmente matará a Fusun. Miran seguirá pensando que Cian quema los cimientos por el momento. En este caso, romperá la brecha entre los dos. Por otro lado, no deja de lidiar con Dilsa Ryan. La última vez, cuando su madre escuchó todo, abofeteó a Dilsa con fuerza. De todos modos, cuando Aza se enteró de lo que había hecho Dilsa, se enojó mucho. Dilsa estará muy enojada con todos que la traten de esta manera y no dejará a Ryan solo. Echemos un vistazo a lo que sucede en esta sección como sucede en la siguiente. Ryan Miran tiene que contarlo todo. Miran no puede creer lo que escuchan. Cree que le dijo a Fusun tal cosa para evitar que hiciera algo. Sin embargo, Ryan dice que todo es real, y Miran casi se destruye ante lo que escucha y quiere reunirse con Ada. Cuando Ada cuenta lo sucedido, ya no duda de que sea real y se derrumba, se revela y se pone muy triste. Luego le dice a Ryan que tenga el bebé de inmediato. Sin embargo, Ryan definitivamente no acepta esto diciendo, ¿cómo vas a romper a nuestro bebé? Miran lleva a Ryan al puente y le dice, apóstrofe si no lo aceptas, ven y déjame mostrarte cómo es vivir sin ti apóstrofe. Cuando van al puente, él dice, no vives cuando te llevas al bebé, pero, ¿cómo voy a vivir sin ti? Y luego, saltemos juntos del puente. Él dice que Ryan ha saltado de este puente antes y que saltará hoy. Cuando Ryan se da cuenta de esto, abraza a Miran y le dice ¿qué pasa? Vive y déjanos vivir. En Miran, dice pase lo que pase, encontrará una solución y no dejará que les pase nada. Miran está tan enojado que no puede controlarse y llega a Fusun y le pide una cuenta. Sin embargo, no le hace nada a Fusun, a pesar de que está muy enojado por hacerle una promesa a Ryan. Él regresa a la mansión pero está muy molesto y no entra. Se sube a su coche de nuevo y viene a Azize. En ese momento, Azar siguió a Miran, y cuando vio que Azize venía hacia él, se fue tristemente. Miran llama a la puerta y cuando Azize abre la puerta, se encuentra con un Miran destruido frente a él. Él lleva a Miran y le dice a Miran lo que sucedió. Azize y Esma no pueden creer lo que escuchan. Sin embargo, intentan apoyar a Miran en esta mala situación. Mientras Miran ahora dice, ¿cómo voy a vivir sin Ryan? Azize intenta calmar a Miran diciendo vivirás una vida con Ryan. Esa noche, Azize no puede dormir en absoluto, y cuando se despiertan al día siguiente, Esma y el sujeto juran que se vengarán de él. Miran está muy desesperado. Se quedó temprano en la mañana y comenzó a buscar médicos especialistas para Ryan. Por la mañana, cuando Dilsa y Aza vienen del pueblo, Aza está muy enojada con su madre. Aza ha aprendido que Dilsa lo sabe todo y se lo dirá a Miran. Sin embargo, Dilsa quiere prevenir. Mientras tanto, la madre de Dilsa se entera de lo sucedido y se enoja mucho con Dilsa. Por otro lado, Frat intenta llegar a él para encontrarse con Miran. Sin embargo, Miran no mira sus teléfonos. Mientras tanto, envían a Zeynep de la mansión. Cuando entra, Zeynep se enoja mucho cuando Yaren habla de los tiempos que solía estar con Frat. Miran lo ha aprendido todo ahora. Se enoja mucho con su madre y Aza. Desde que comenzó a buscar un remedio para Ryan, confrontan a Ada y Ryan y discuten lo que pueden hacer.
Turan habla de un médico llamado Akdemir. Mientras tanto, Dilsa los escucha. Cuando habla en voz alta sobre Ryan, su madre los escucha y abofetea a Dilsa y le dice que lo enviará desde la mansión. Mientras tanto, Azar llega a Miran y quiere hablar. Mientras todo esto sucedía, Cian y Fusun se conocieron y comenzaron a hablar sobre Miran. Como Fusun ya no quiere tratar con Miran, le pide a Cian que deje el cuello de Miran. Cian, por otro lado, dice que la guerra ya no es de mi incumbencia y no acepta lo que dice Fusun y se va. Azar insistentemente quiere hablar con Miran. Cuando comienzan a hablar, pregunta, ¿por qué fue a Cice? Por otro lado, Miran dice que solo busca un hombro en el que apoyarse. Azar se enoja mucho con esto y abofetea a Miran. En ese momento, cuando Miran le dice que Ryan morirá, Azar se sorprende e inmediatamente corre hacia Miran y lo abraza. Azar estaba muy molesto, no sabía qué hacer y se rebeló. Después de eso, Zera también vino y lloró y se metieron en problemas junto con Ryan. Ahora le dice a Miran que Turan se mueve constantemente. Miran informó a la policía y empezó a buscar al médico por todas partes. Frataslambre quiere tomar las cuerdas en su mansión. A pesar de Fusun, atiende una llamada telefónica a Yaren y se la da. Sin embargo, cuando toma la mano de Frat para agradecerle frente a los ojos de Yaren Zeynep está profundamente enojado. La moral de Zeynep se ha deteriorado. Cuando van a sus habitaciones, Firat pregunta por qué Zeynep está molesto. Cuando habla de lo que sucedió con Yaren, Frat dice que lo que sucedió en el pasado es solo un malentendido. Frat le pide a Zeynep que confíe en él y toma el corazón de Zeynep diciéndole que aprenderá lo que es Yaren con el tiempo. Haga lo que haga Miran, no puede aceptar que Ryan muera. Quiere estar con él en todo momento y trata de hacer lo que dice. Está muy desesperado y llora cuando mira a Ryan. Miran le dice a Ryan que quiere cantar y escuchar su voz. Cuando Ryan duerme, la policía llama a Miran y Turan dice que encontraron al médico. Sin embargo, dice que está un poco preocupado y no deja que nadie se le acerque. Miran quiere aprender cuál es su lugar e ir con ella. Ahora acude a su madre Fusun. Dice aprendió todo y no le volverá a ver y se va. Fusun estaba muy enojado y pensó que era nuevamente por Miran. Fusunbu no puede digerir la situación e inmediatamente ordena a sus hombres que hagan un movimiento de contraataque. Por otro lado, Azar fue a Cice. Cice está muy sorprendido. Cuando regresan a casa, Azar le abre su corazón a Cice. Él pregunta, ahora, si me olvido de todo y lo dejo a un lado, ¿qué cambiará si abrazo tu cuello y escucho lo que quiero escuchar? Y se aplica al santo. Cice se conmovió mucho cuando Azar le dijo a Cice, trataré de perdonarte y no te miraré como a Cice, sino como si mirara a Aise, el amor sin fin de mi padre. Acaricia la cabeza de Azar y le dice que todo estará bien y Ryan mejorará. Por otro lado, su madre, incapaz de soportar lo que ha hecho Dilsa, decide ir al pueblo. Incluso si Azar y Ryan querían evitarlo, tomó una decisión. En el camino, se quita el amuleto del cuello y le dice a Ryan que ya no lo necesitan. Miran Turan encontró al médico y se acercó a él. Turan le cuenta al médico lo que pasó. Sin embargo, Turan no quiere aceptar al médico al principio. Miran, por su parte, le da el cuaderno que Ryan le escribió al bebé de la esperanza y le dice, esta vez, logra lo que no logró antes y nos salva la vida. Ryan no quiere darse por vencido, pero no queda nada por hacer, y si están muy molestos, Umut decide que se lleven al bebé. Ryan va al quirófano con Ada y comienzan la operación. Miran espera muy tristemente afuera. En ese momento, Turan llama al doctor Miran y le dice que hay un poco de esperanza para que ambos sobrevivan. Cuando Miran escucha esto, corre a la sala de operaciones y cuando entra, Azar se quita los guantes. Miran pregunta si hay una operación. Sí, muchachos, hemos llegado al final del avance y el video de análisis de hoy. Aquellos que aman nuestra serie y nunca la terminan, no olviden dar me gusta a nuestro video y abrir notificaciones para nuevos videos. Además, antes de pasar a nuestro video, veo que algunos de nuestros valiosos espectadores que vieron nuestro video vieron el video pero no se suscribieron. Estaría feliz si te suscribes para respetar el trabajo y continuar con los videos. Para la continuación de los videos, suscríbete a nuestra página y no olvides darle me gusta. Adiós.